¿Qué tal, amigos? Pues hemos comenzado a hablar sobre el modelado a base de mallas poligonales y bueno, hay dos diferencias que hay que tratar cuando estamos trabajando mediante el modificador Edit Poly y convirtiendo directamente en editable Poly. En lo que era respectivo a las mallas editables, realmente no existía gran diferencia entre aplicar uno y el otro. Bueno, la principal diferencia que vamos a tener en utilizar un modificador y en el utilizar, o más bien convertir la malla directamente a polígono editable, va a ser la siguiente, que si yo utilizo Edit Poly y me voy hasta las últimas opciones, voy a tener únicamente Paint Deformation. Y bueno, el apartado en el que vamos a hablar ahora son las superficies de subdivisión que no se encuentran dentro del modificador Edit Poly. Bien, voy a irme ahora a la tetera que he convertido directamente en polígono editable y la última opción que voy a tener, o de las opciones que voy a tener directamente aquí serían Subdivision Surface. Aquí, por ejemplo, tenemos la última que sigue siendo Paint Deformation, pero esta otra no aparece dentro del menú de opciones en el modificador. Pues bien, estas superficies de subdivisión, ¿para qué nos sirven? Nosotros normalmente cuando trabajamos o estamos creando algunos elementos, lo que deseamos es posiblemente dar un suavizado a nuestros proyectos, ¿sí? Sin embargo, tenemos dos métodos para hacerlo. Desde un principio, por ejemplo, directamente en el TeaPod, aumentando la cantidad de segmentos, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya teniendo 10 segmentos, la suavidad de mi figura comienza a ser mayor que la que tiene única y exclusivamente 4 segmentos. Bueno, con la malla en polígono editable, lo que nosotros haremos es aplicar un suavizado o un efecto de suavizado con un método conocido como NURBS, siglas correspondientes a su término en inglés Non-Uniform Rational Mesh Smooth. También podríamos crear superficies de subdivisión utilizando los modificadores Mesh Smooth y Turbo Smooth, por ejemplo, al añadir a las superficies, pero con esto lo podemos hacer directamente desde nuestra malla. Bien, vamos a irnos al apartado y voy a bajar. Bueno, voy a poner este valor en 1 y ok. ¿Cómo puedo aplicar este elemento? Primero hay que activar la casilla que dice Using NURBS Subdivision. Si se fijan, al momento de activarla, la malla literalmente se suaviza. Si nosotros comparáramos la silueta entre una y otra, aquí los voy a poner en 0 exactamente, para que veamos cómo la malla que tiene los NURBS activos, bueno, para empezar, disminuye en proporción, pero aumenta su suavidad. Yo podría todavía aumentar un poco más el valor en las interacciones. Mientras más aumente las interacciones, el suavizado será más alto, pero también disminuirá un poco el volumen de mi geometría, para que tengamos esto perdón, muy en cuenta al momento de trabajar. Bueno, el valor de smoothness nos va a suavizar los bordes de las aristas o los edge en nuestra figura, teniendo como valor máximo el 1.0 y el valor mínimo el 0, ¿sí? Si se fijan, se va suavizando menos la figura conforme voy disminuyendo este valor y aumenta el mismo. Bueno, ¿cómo trabaja esto? Lo podemos ver de una mayor forma si nosotros activamos el Isoline Display. Si se fijan, esta malla se ha vuelto pues de muy alta resolución, como pueden comprobar en este punto. Por las interacciones yo puedo bajar teniendo en 0. Cuando tengo en 1, prácticamente es muy similar a lo que se tiene ahí. En 2 ya aumento el volumen, ¿sí? Lo voy a dejar en 3. Y bueno, ¿qué sucede? Si se fijan, la
Suavidad es adaptiva de acuerdo a la geometría. Aumenta solamente polígonos en algunas áreas a suavizar para el objeto. Esto es una superficie de subdivisión adaptiva de acuerdo a nuestra geometría, ¿sí? Igual podemos trabajar de esta forma y tenerlo así. También una cuestión importante a tener en cuenta en esto es que no solamente podemos activar estos elementos dentro de lo que sería nuestro viewport, podríamos indicarle en las opciones de render que esto solamente suceda cuando lo estamos renderizando. Yo puedo activarle aquí un 5, ¿sí? Ok, y voy a hacer un render. Y bueno, activamos esto. También hay que tener en cuenta que al trabajar esto, la geometría tardará más en cargarse y consumirá más recursos. En el siguiente video veremos cómo comenzar a editar las mallas poligonales.